Hola, hola, buenas tardes. Voy a asignarles salas separadas por si me tienen que hacer consultas para mantenerlas en forma privada. Ya cuando vamos a empezar la clase, pasamos a los cuartos, a la sesión principal, ¿ok? Suerte con el quiz. El quiz está en la plataforma. Ahí están las instrucciones y la plantilla y cualquier cosa me avisan. Sí. Una preguntita, ¿a dónde puedo ver los detalles de la reunión, como el número y la contraseña? Es que como No solo los tengo el estoy, enlace. no los estoy compartiendo. Ah, no estoy compartiendo pantalla. Es que a veces si entro desde la tablet, digamos, como que se queda ahí en el navegador solo pensando y pensando y pensando. Ya, déjame ver, no, aquí no te, ya se los voy a poner en el chat. Profe, una compañera puso un mensaje en el chat Ya, de bueno. WhatsApp. Aquí, vamos a ver. Vamos a ver, voy a ponerles acá en el chat de la clase lo de la contraseña y todo para que puedan verlo. Acá. Profe, no nos está compartiendo pantalla, ¿verdad? No, es que me Ah. dijeron que cuál era el password y todo eso lo estoy poniendo en el chat de la clase para que queden. Perfecto, gracias. Sí, Gracias, ya profe. casi les comparto que con gusto. Profe, ese quiz me dio toda la adrenalina que necesitaba en el día. Estaba todo la... Pero lo lograste. Sí, lo subí faltando por 3 minutos, pero estaba así sudando y todo. Bueno, sudar en este día hizo bastante el quiz. Esto es Entonces. imposible, sí. Sí. ¿Cómo no consigo el archivo? Ok. Vamos a ver entonces, ya ahora sí voy a compartir desde la pantalla para que veamos inicialmente qué era lo que había que hacer en el quiz. No, voy a esperar a que todo el mundo me lo termine de mandar primero. Mejor, terminemos la práctica, que es estábamos terminando con la 10. Después vemos lo del quiz cuando ya todos me lo han mandado, porque todavía hay gente mandándomelos. Ay, perdón, sí, me duele la garganta. Y después continuamos con la lección, con la práctica número 11, que es la que tenemos que empezar hoy. Entonces, lo que habíamos estado haciendo acá con delicias festivas, aquí tengo lo que habíamos trabajado, que básicamente era para generar la cotización. ¿Se acuerdan? Que entonces yo ponía aquí valores, lo que fuera, ¿verdad? Que ahí me hacía algunas validaciones para verificar
que tuviéramos valores correctos, que estuvieran completos y que si yo ponía para niños, que entonces yo aquí tenía que haber escogido, decía la cantidad de niños y cotizaba, ¿verdad? Entonces por ahí era lo que habíamos hecho. Igual si yo hubiera puesto aquí para adultos, tenía que solicitar de adultos y demás. Lo que nos falta ahora es pues entonces registrar la cotización. Y para registrar la cotización vamos a hacer lo siguiente. Bueno, aquí estoy viendo que faltó una instrucción porque cuando yo cotizo, ya entonces tengo que habilitar este botón. Esa es la que nos quedó faltando la vez pasada. Así que voy a abrir las instrucciones para que vean que ahí estaba incluida. Esa era la 10. Aquí está, instrucciones. Profe, perdón, Ajá. ¿cuál evento podría revisar para ver si quedé igual? O sea, ¿cuál fue El el último que de programamos? Porque sí tengo como el botón para aplicar, generar El nueva último que cotización. trabajamos fue el de generar cotización, generar BTN, clic, de cotizar BTN, Eh, perdón. Sería bueno como que hubiese un buscador, no sé si me ocurre. Es- Cotizar BTN, sí, ok. sí, están ordenadas alfabéticamente las macros. A menos que uno Profe, las cambie, las ordene alfabéticamente. Ajá. profe, una preguntita. Es rápido, rápido el quiz. Si yo, digamos, le cambio el nombre al quiz, eso no afecta, ¿verdad? En que salga como última edición. O mejor, se lo mando así como está. Mejor mandarlo así. Creo que no afecta porque es el nombre, pero no estoy segura. Bueno, no, mejor se lo voy a mandar así Mandarlo para que... así, sí, sí. Y yo ahí ya donde lo Gracias. descargo ya yo veo de quién es. Ok, habíamos quedado en esto entonces y que aquí entonces las instrucciones en esta parte del clic, miren, es que esta práctica es larga, bastante larga. La única instrucción que nos faltó poner la semana pasada era esto de aquí y habilitar el botón, el control registrar BTN, que fue lo que dijimos, así que generamos la cotización, ya podríamos entonces registrar los valores. Así que eso es lo que nos está faltando, es la única instrucción que tenemos que añadir a lo que ya teníamos en esta. Aquí al puro final, registrar BTN, enabled, la vamos a poner en true para que ya quede habilitado. ¿Okay? Y entonces después de eso, ya lo que me dice es que en el evento clic de registrar BTN, lo que vamos a hacer es ir a escribir todos los datos que tenemos en el formulario en la hoja esta que se llama cotizaciones, donde aquí pondríamos cada uno de los valores en la columna que le corresponde, respetando el formato que tiene cada columna. Entonces, si fecha, aquí podemos ver que la fecha es un valor de tipo fecha. Entonces, hay que grabarlo como fecha. Igual aquí yo tengo las cantidades, son números, todas estas cantidades, así que los tengo que guardar como número. Y los subtotales son monedas. Entonces también deberían quedar guardados como un número para que a la hora de escribirlo ahí respete el formato de moneda. Acuérdense que si lo que yo tengo un cuadro de texto es un valor de tipo string, si yo lo escribo directamente, lo que escribe aquí en la hoja de Excel es un texto. Entonces por ahí podríamos perder esos formatos y si después queremos hacer resúmenes o subtotales o algo así, pues ya perderíamos la capacidad porque lo que está escrito es un texto, tendríamos que convertirlo en número. Así que para hacer eso, nos dicen que primero hay que buscar la primera fila vacía de esa hoja para escribir ahí la nueva cotización. Después de que logramos encontrar esa fila, la primera vacía, hay que escribir los datos considerando los valores de los controles, lo que les acabo de decir, que todos los cuadros de texto tienen valor string y los nombres de las columnas. Y eso pues para ubicarlos correctamente. En la columna donde está la fecha, pues ahí escribo la fecha y demás. Desplegar un mensaje que indique que la cotización se registró exitosamente, que como les había mencionado antes, siempre es recomendable decirle esto al usuario para que no sea que hace un montón de clics y se registra varias veces la misma transacción. Se limpian los datos del formulario, todos los controles quedan como los habíamos dejado en la fase de diseño. Estamos trabajando en el editor de Visual Basic. Eso es como reiniciar el formulario y otra vez vamos a empezar de cero con una nueva cotización.
Y al hacer esto, pues entonces tenemos que deshabilitar otra vez el control de registrar para que se vuelvan a meter los datos de una nueva cotización. Primero se cotice y después de que cotice se vuelva a proceder con el registro. Entonces, la primera fila vacía, esta fila vacía es una variable de memoria que nosotros vamos a necesitar porque no sabemos cuál es la fila vacía. Eso va a depender de lo que se esté haciendo en el momento. ¿Sí, Jorge? Perdón, profe, ¿cuál fue la última programación que puso? La La última de que hicimos registrar. fue en cotizar BTN. Esta. Cotizar, clic. ¿Y Ahí fue cuál donde era? quedamos, que la instrucción que faltaba, que no puse la semana pasada, era esta, habilitar el botón para registrar. ¿Okay? Ah, ok, gracias. Entonces, ahora en registrar BTN, este es registrar. Aquí hacemos el doble clic y ya tenemos, ya está. Este es el evento. Entonces, les decía que la fila vacía es un valor que necesitamos, así que declaramos la variable. Dim fila vacía, que es de tipo integer. Ahora, segundo, tenemos que buscar la fila vacía en la hoja cotizaciones. Entonces, yo hasta el momento lo que he estado haciendo ha sido que vengo a buscar información en la hoja menú. Entonces, me escogen la hamburguesa le pongo esta información y este precio. Me escogieron el cupcake de chocolate y entonces se viene aquí. Entonces, esta es la hoja activa. Es lo más probable que esta sea la hoja activa. Entonces, siempre cuando estamos trabajando así, tenemos que garantizar que cuando voy a escribir o eventualmente si voy a leer otro valor, pues que yo estoy en la hoja correcta. Entonces, tengo que activar la hoja. Y para activarla, pues voy a poner por acá el worksheets, cotizaciones, punto active. Ya sabiendo que estoy en la hoja correcta es donde voy a calcular la fila vacía. Que la fila vacía dijimos que era el cálculo de la última fila con datos, que es toda esta que ya habíamos visto. Aquí me devuelve la última fila con datos. Le sumo 1 y ya tengo la primera fila vacía. Entonces, ya yo sé que en esta fila, no sé qué número es, pero ya sé que ahí está calculado automáticamente. Ahí es donde voy a ir a escribir cada uno de los valores que yo tenga en los controles del formulario. Entonces, voy viendo. Primero en la A, el cliente. Entonces, Profe, ajá. perdón que interrumpa. No, En no, esta, tranquilo. digamos, ¿por qué nosotros ahí en fila vacía escribimos coma A? Es como Eso una depende referencia o... es que esta es la columna donde va a ir a buscar. ¿Ya? ¿Y si yo no le indico? Tenés que indicarle siempre. Para que no te genere error. Creo, no sé si te presenta algún error, creo que no, que igual podrías ejecutarlo, pero no estoy segura de cuál valor es el que te devolvería. El asunto es este, por ejemplo, supongamos que la dirección no sea obligatoria. Entonces yo puedo poner aquí, Ale, Eli, Eduardo, José Antonio, no sé, ahí, ¿verdad? Entonces aquí tengo los números de teléfono de cada uno de ellos. Pero la dirección digo que no es obligatoria. Entonces, si yo tengo datos aquí, por ejemplo, si yo le digo que voy a calcular la última fila vacía en la columna C, la última fila, perdón, me va a decir que la última es la 3, que puedo empezar a escribir en la 4. Entonces, cuando yo escribo el nombre, le caigo encima a esta cotización, porque este está vacío, pero estoy encima de una porque este es un valor que no es obligatorio. Entonces, yo tengo que seleccionar siempre uno de los datos que yo sé que siempre, siempre, siempre voy a tener que incluir, como el nombre, por ejemplo. Porque entonces aquí, vean que para el mismo, si yo digo calcule la última fila con datos de la columna A, aquí sí me lo va a calcular bien. La última es la 7. Tengo que empezar a escribir en la 8. Entonces aquí yo pondría, no sé,
Ricardo, el número de teléfono, digamos que aquí está la dirección, entonces así sigo escribiendo correctamente, ¿ya? Entonces yo Sí. escojo así la columna a partir de eso. Profe, ¿y qué pasaría en el caso, digamos, que en la fila yo tenga hasta la 8 y en teléfonos, no sé, por alguna razón mística del universo tenga hasta la 15? Que el Excel se basa en la fila A. Si yo le digo que en la fila A, sí. Por eso Mm, yo soy el programador es el que tiene que decir, bueno, esta es la columna donde siempre va a haber datos. Entonces esa es la que tendría que poner ahí para no caerle encima a otros registros. ok, En sí, esa es buen, como una guía, digamos. ajá, en buena teoría, ¿verdad? Como yo estoy diciéndole cómo ingresar los datos, yo tengo esto controlado. Entonces no va a haber aquí como teléfonos sin dueño, en buena teoría. Ujú. Pero eso depende de cómo haya manejado yo el archivo antes, si la gente viene y edita aquí directamente, que por eso les digo, los formularios no sirven para evitar que la gente trabaje aquí. Porque entonces, si alguien llega y dice, no, ¿qué importa el nombre? Lo que me interesa es que este es el teléfono. Entonces, en la programación yo estoy consultándolo aquí y ya va a caerle encima a esta cotización. Pero, bueno, esos son los riesgos, ¿verdad? Y por eso es que hay que saber exactamente cómo va a funcionar esto para poder determinar en dónde voy a escribir en cada momento. ¿Ok? Entonces, aquí yo le digo la A porque yo digo que el nombre del cliente es un dato obligatorio. Tan obligatorio es que vean que acá cuando voy a hacer la cotización, yo exijo que esté el nombre. Bueno, en este caso estoy exigiéndolos todos, entonces en realidad casi que cualquiera podría ir ahí, ¿verdad? El nombre, la dirección, porque estoy haciendo la validación de que hay que indicar esos valores. Pero a partir de esos datos obligatorios es que yo tendría que escoger cuál es la columna donde voy a hacer la revisión. Ok, entonces les decía acá en la A, es de la A a la M. Vamos a ponerlo todo así, y después lo modificamos. La A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Ok, entonces aquí vamos poniendo. Y ahora vamos a asignar estos valores bien. En la A dijimos que era el cliente, en la B es el teléfono, entonces aquí ponemos teléfono. Después sigue la dirección. Después sigue la fecha del evento. Entonces la fecha dijimos que tenemos que respetar que esto tiene formato de fecha. Entonces no vamos a escribir lo que está en fecha TXT así nomás, sino que lo vamos a convertir en una fecha. ¿Cómo lo convertimos en una fecha? Con la función convertToDate. Ya yo me fijé, ¿se acuerdan? En la validación del campo. Ese estaba por acá, ya les enseño. Aquí en esta era donde yo me había fijado que si eso tenía algún valor, que fuera un valor de tipo fecha. Entonces ya yo sé que puedo convertirlo porque ya antes había verificado que se pudiera convertir en fecha. Después tengo la cantidad, es un número, la cantidad de cupcakes. Entonces yo le pongo la función val para que me mantenga el valor de número a la hora de escribirlo. Y creo que era cantidad que se llamaba ese control. No, mentira, cantidad. Ah, no, este era el botón de número, perdón. Que el botón de número era cantidades. Ese spin button. Que ese les había dicho que era un valor numérico. El que guardaba, ese era, ya les enseño cuál era. Aquí está. Es este controlcito que tengo acá. Que ese sí me almacena el valor numérico, que era la cantidad de cupcakes. Entonces ese lo puedo escribir tal cual. Después de la cantidad de cupcakes sigue el sabor de los cupcakes, que va a ser este que tenemos aquí.
que era Cupcake CMB. Ok. Entonces aquí yo pongo Cupcake CMB. Después del cupcake tengo igual la cantidad de niños y el plato de niños. Entonces la cantidad de niños nuevamente voy a ponerlo como un valor numérico. Ese sí lo tengo en un cuadro de texto, así que tengo que convertirlo. Ese era candinos txt.value. Y en la que sigue tengo el plato seleccionado, que era plato niños, un cuadro combinado, punto value. El que sigue es la cantidad de adultos, entonces lo trabajo parecido. Como está en un cuadro de texto, lo convierto en un número. And adultos txt.value. Y en la que sigue pongo el plato de adultos que fue seleccionado. Ahí. Después sigue, estos son cuadros de texto, los que tenía el subtotal, el IVA y el total. Entonces, como son textos, los convierto en número para escribirlos. Entonces, igual aquí le pongo el val de subtotal. El val de IVA. Y el val de total. Y ya con eso, aquí estoy escribiendo, con esta parte de acá, escribo valores en la hoja. Esa es la primera parte de lo que vamos a hacer aquí. ¿Okay? Me dice entonces que así que escribo, tengo que desplegar el mensaje para el usuario. Entonces aquí voy a poner cotización registrada. No sé, o ahí ponen algún otro mensaje más bonito, algo así. Lo único, acuérdense, el secreto de esto es que el usuario se dé cuenta de que ya se registró, en vez de empezar a hacer un montón de clics ahí encima. Ahora me dice que hay que limpiar los datos del formulario, de manera que volvamos a retomar todos los valores iniciales que tenía en esta fase de diseño. Profe, si no Ajá. ponemos el comentario no afecta en nada, ¿verdad? En absolutamente nada. Sí. Ok. Entonces, tenemos que dejarlo así. Los cuadros de texto, todos los cuadros de texto que hay acá tienen que estar vacíos. Los cuadros combinados tienen que estar sin valores seleccionados. El valor de estos dos, tanto cantidad de txt como este, tiene que ser 48 y estos tienen que tener valor de 0 y registrar cotización tiene que estar deshabilitado. ¿Sí, José Julián? Profe, ¿podría poner un toquecito a la programación? Ah, sí, ya voy. Era para contarles qué era lo que teníamos que hacer. Ah, bueno, y todas estas casillas de verificación tienen que estar en falso. ¿Okay? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, ajá. Es que me pasó la clásica de, no sé, llegué a la M y iba como una corrida, entonces no sé cuál me salté. Ah, sí, sí. Ya, controles del formulario. Entonces, los cuadros de texto, todos los cuadros de texto, ¿cómo los reiniciamos? Haciendo esto. Ya les asignamos el valor vnullString y ya con eso yo sé que queda limpio. Dirección. Y después tenemos fecha. Esos son los que tengo acá. Dirección. Ahí está.
Ok, acá después el menú de niños, tenemos este, vean que este también hay que incluirlo, ¿verdad? Aunque este nosotros no dejamos que el usuario lo edite, sí hay que incluirlo para limpiar. Este es detalle niños, TXT, el precio y la cantidad. Entonces aquí vamos poniendo. Este tipo de elementos, ¿verdad? Como la limpieza de los controles del formulario y todo, en este caso específico nosotros solo los estamos limpiando después de registrar. Entonces, podemos hacerlo aquí directamente. Pero si yo, por alguna razón, la forma en la que funciona mi formulario, varias veces tengo que hacer una limpieza de los controles, pues entonces tal vez sería recomendable crear una subrutina acá. Que diga subrutina, limpiar controles y que ahí estén todas esas cosas. Y entonces cada vez que tengo que hacerlo, solo ejecuto la subrutina. Como les digo, cuando varias veces diferentes tengo que hacer ese mismo tipo de instrucciones. En este caso, como solo se hacen en este botón, solo ahí lo dejo. Ahí tengo detalle niños, ahora tengo en la de adultos. Porque como ustedes ven, esto es como bastante largo. Y vamos a ver acá en Cupcakes. Me faltaría este, precio TXT. Bueno, nosotros podríamos hacer esto de asignarle VB non-string a únicamente lo que sea TXT, texto. No, también se puede, eso les iba a comentar ahora. Digamos, para los, vamos a ver, limpiar, voy a poner aquí más bien limpiar cuadros de texto. Ahora, para, por ejemplo, los cuadros combinados, yo también podría decirle, entonces, ¿cómo es? Latoninos cmb.value. Yo puedo decirle esto. Y es una forma también de limpiarlo. Que lo que estoy haciendo es escogiendo nada. Okay, estoy dejando eso vacío. Sin embargo, hay otra forma que creo que no se las había explicado a ustedes. No, porque era con esta práctica que le voy a explicar. Cuando yo tengo un cuadro de texto, vamos a hacerlo en una hoja aparte para no confundirnos. Un cuadro combinado, perdón. Entonces, tengo una cosa que se llama el índice. ¿Okay? El índice es el que me dice cuál de todos los objetos de la lista es el que fue seleccionado. Entonces, cuando yo añado un elemento, la primera vez, el primer elemento que yo añada va a tener el índice 0. Entonces yo pongo, ese es el valor 1. La segunda vez que yo añado un elemento ya va a tener un valor. Así. Y entonces así sigue, ¿verdad? Para cada uno. ¿Ok? Entonces, cuando yo selecciono valor 2, el índice es 1. Siempre va a ser así, siempre empieza en 0. Si yo selecciono valor 1, es el valor de índice 0. ¿Ok? Entonces, como yo tengo eso así, este es el primer valor seleccionado, entonces yo podría, déjenme ver el zoom un momento, yo podría acá decir que el valor que no tiene nada es cuando el índice es igual a menos 1. Entonces, menos 1 no tiene ningún valor. En el 0 está el primero y así sigue consecutivamente. Entonces, yo puedo asignar o limpiar el cuadro combinado haciendo esto, asignándole al contenido el valor v en el string, o puedo asignarle al índice de la lista el valor menos 1. Cualquiera de las dos le va a funcionar, pero esto es para que vayan viendo cómo es que esto funciona. Entonces, digamos que esta yo la voy a dejar así. Y tengo el cupcake. Esa es otra forma. ¿Ven? Ahora vamos a ver los valores de cuadros de texto. Entonces habíamos dicho, no, valores específicos vamos a poner.
Hay valores. Habíamos dicho entonces que para dejarlo, ay, es que es aquí. Tal como está aquí al inicio, estos tres tienen que tener valor 0 y este tiene que tener valor 48. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle esos valores ahí. Entonces yo digo subtotal xt.value va a ser igual a 0. El IVA txt.value va a ser igual a 0. El total txt.value va a ser igual a 0. A este de la cantidad cupcakes txt va a ser igual a 48, que es el valor inicial. Y de una vez al botón de número, bueno, es pin button, sbt.value va a ser igual a 48. ¿Ok? Dijimos que adicionalmente, todas las casillas de verificación, niños CHK, adultos CHK y cupcake CHK, tienen que estar en falso. Ninguna está seleccionada. ¿Ok? Entonces, vamos con las casillas de verificación. Aquí es el value, ¿verdad? El que ponemos en falso. Falso. Y cupcakes CHK. Adicionalmente, tenemos que deshabilitar estas hojas. Niños PG, adultos PG y cupcakes PG. ¿Ok? Y este mismo botón de registrar. Deshabilitar. Entonces ponemos acá. Ah, bueno, y aquí acordémonos que esos necesitamos acceder al control que lo contiene, que era páginas PG. Ahí niños PG. Aquí ponemos el enable igual a false. Igual ahora pg.adultos PG. Profe, ¿podría repetir por qué tanto al anterior como a esos se les asigna el falso? ¿Cómo que decís? O sea, porque ya ahí estamos igualándolos a falso. Porque estamos dando los valores iniciales que dijimos, que al puro inicio, cuando se despliega el formulario, no hay nada aquí seleccionado. Entonces, si yo quiero activar la parte de niños, yo tengo que decir que quiero niños para venir acá. Entonces, como vamos a empezar, estamos registrando una cotización y vamos a empezar una nueva, entonces estamos devolviendo todo a su estado inicial. ¿Ya? Ah, ok, sí. Como para no caerle encima, porque si yo no limpio todos estos controles, yo registro y después, si se me olvidó que aquí había seleccionado algo, registro una cotización con valores que no tenían que estar ahí. Entonces, por eso estoy reiniciándolo todo a su estado inicial. Entonces, acá Ajá, y la última sería registrar btn.enable igual a falso también. Y ya con eso estamos. Pero vean que es tamaño trabajillo. Por eso yo les decía, si ustedes tienen varios botones, por decir algo, en la macro que tienen que hacer todo esto, en vez de hacerlos un montón de veces, hacen una subrutina y solo la ejecutan ahí. ¿Ok? Entonces, esto es como debería quedar. Voy a ejecutarla para que la vean. Venimos aquí. Entonces yo empiezo, y aquí sí tengo que poner todos los nombres. Selva. Aquí digamos el 12, 20. Digamos que tengo para niños y los cupcakes nada más. Entonces yo aquí vengo y le digo, ok, para los niños quiero el italiano básico y vamos a tener 25 niños. Y de los cupcakes quiero el de zanahoria, sobre todo chiquitos con zanahoria, ¿verdad? Chocolate, para que sea más real. Y vamos a decir que si son 48, genero la cotización, aquí tengo el cálculo,
Ya entonces aparece habilitada la posibilidad de hacer el registro. Registro. Hijo, y tengo un error. Déjenme ver qué sería. Ay, que miren, no le puse el número. Perdón, me equivoqué aquí. Ya vi que fue. ¿Quién registra la cotización? Aquí le puse fila vacía y aquí le puse fila. Voy a dejarlo con fila para no cambiarlo. Ven, entonces ahí fila era una variable diferente que tenía el valor de 0 y obviamente la celda A0 no existe y por eso me generó el error. Va de nuevo. Va de nuevo acá. Miren, ahí ya me va a generar un error. Genero la cotización, registro. Aquí está registrado. Vean que aquí todavía tengo valores en todo esto. Todavía está activo, ¿verdad? Porque el mensaje está primero. Todavía tiene todos los valores. Ahora sigue la parte de limpiar los controles, donde quedo entonces como de 0. Vuelvo a empezar con una nueva cotización. Entonces ya todo está limpio. Si yo llego a cualquiera de estos, está limpio de nuevo con los valores iniciales. Y esto pues es mucho mejor a obligar al usuario a que tenga que borrarlo todo él para volver a escribir algo nuevo. Ese es el objetivo. El botón de registrar cotización, había que deshabilitarlo. En esta última sí. Es Está. que, digamos, cuando voy a registrar la cotización, o sea, no me sale habilitado todo el tiempo. ¿Te sale habilitado o deshabilitado? No, habilitado todo el tiempo. Es que aquí en el diseño, aquí lo habíamos deshabilitado. Ah, con razón, yo Sí. seguro no lo deshabilité. Exacto, Ok, seguro te gracias. faltó eso y por eso sí Ajá. salía diferente. Ajá. Gracias. Ok. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Profe, sí, acerca de la última parte, digamos ya lo que está ahí escrito de deshabilitar para abajo, eso, ¿qué botones son específicamente? Okay. ¿Qué botones son? O sea, sí, es Estas que son no. las páginas. ¿Te acordás que aquí tenemos un control multipágina? Ok, Sí. es este, páginas PG. Y entonces deshabilitamos esta página, niños PG, esta página, adultos PG, y esta otra, cupcakes. Para que después siga funcionando eso de que cuando habilitamos este, se habilita este. Ah, ok, sí. Gracias. Ajá, Zahira. Sí, profe, que me está tirando un error. Ok, veámoslo entonces. Déjame, voy a dejar de compartir. Ahí. Yo lo hice un poco diferente a como usted lo hizo, porque lo hice para practicar para el quiz, pero estaba viendo que en realidad, o sea, la esencia está parecida. Sí, lo que pasa es que ahí es páginas PG, el nombre. PG. Ajá. En la ficha técnica venía igual, como PG. Yo me imagino porque yo le tomé imagen a lo que yo había hecho. Déjame ver. Déjame revisar, pero en buena teoría sí. Qué raro, porque sí, yo, como me está dando un error, Porque me yo le fui a tomo, fijar ahí. yo lo que hago es que agarro imágenes de lo que yo programé. Entonces Ajá. debería estar igual. O me estaba fijando otra vez en otro lado. ¿En cuál estabas, Porque perdón? cuando lo de niños CHK, lo que si el valor es true, que esté en enabled. Es que lo hice diferente, porque lo hice sin ver primero y pues ya me fijé en la ficha técnica. Sí, aquí en la ficha técnica yo le puse páginas MP de multipágina. En este caso se llamaba, y ahora fue qué raro. Bueno, a final de cuentas, después lo reviso, no voy a perder el tiempo ahora para eso.
A final de cuentas, ¿qué es lo que necesitamos? Déjame compartir a mí, porfa. Ujú. Lo que necesitamos en todo momento, si es un error, voy a revisarlo bien para no confundir a más gente, es que cuando yo hago la programación, coincida el nombre con el que está aquí. En este caso, aquí se llama, ya te lo enseño en multipágina, páginas PG, ¿ves? Sí, con razón. Entonces tienen que coincidir este nombre con ese. De ahí voy a ver por qué, voy a revisar y a ver si hago el ajuste eventualmente en la ficha técnica, porque esta es la plantilla. Entonces sí está mal ahí el nombre. Pero eso es lo que tienen que revisar, que siempre coincida con el valor que tiene acá. Ok, gracias. Gracias a Profe, vos. me salió un error. ¿Puedes mostrármelo? Sí. O sea, sí me registró la cotización, pero igual cuando terminé me salió que estaba un error aquí. El nombre es, déjame ver, es Cupcake sin la S, CMB. Ah, ok. Gracias. Sí. ¿Alguien más? Sí, profe, yo es que igual me guié por la ficha técnica de la última parte, pero me está tirando un error en lo último. Puede ser Entonces, algo así, sí. Mostrámelo, porfa. sí, güey. Profe, una consulta. Ajá. Esas fichas técnicas, ¿dónde es que están? Donde dice material adicional de estudio, algo así. En Es la que hay unas que dicen fichas técnicas sobre Excel y otras fichas técnicas sobre Visual Visual Basic. Basic, ahí, en las de Visual Basic. Ah, pero es que a mí me sale restringido. No sé por qué. Pero es que yo se las mandé al chat para que estudiaran para el Ah, quiz. cierto, ya me acuerdo. Sí, Cierto. Gracias. ok. Vamos a ver, ¿dónde? El range de fila vacía. Cantidad niños. No es cantidad, es cant niños y cant adultos. Con la T ahí, cant niños. ¿Ves? Ya te la cambió a mayúscula y minúscula. Ay, Vamos a ver, ahí hay otro. fecha Fecha, TS. tiene 2T, fecha TT. Ay, Páginas, y ese es por esto. el MP, Ajá, que en este caso lo tenemos como PG. ¿Quién pero sabe en entonces. qué momento, mientras hice la plantilla y también hice la ficha técnica, le cambié el nombre? Es páginas PG aquí. Ahí recuerden, el secreto de siempre, y ahí fíjate, adultos pusiste. Siempre es fijarse en cuál es el nombre que tiene asociado el objeto. Ok, gracias, profe. Okay. No, entonces estamos con esta práctica. Vamos a hacer una muy leve introducción a la práctica 11 porque ya casi es hora de terminar esto. Solo para explicarles algunos conceptos y que vayan viendo qué es lo que tenemos que hacer. Ah, bueno, no, el quiz, mejor el quiz entonces. El quiz, ¿qué era lo que había que hacer entonces? Y empezamos la práctica de hoy en 8. Teníamos esto, ¿verdad? Los documentos, teníamos por aquí la hoja donde teníamos estos tipos de documentos. Bueno, pero esa creo que a final de cuentas no la utilizamos. Profe, Y perdón, no está compartiendo. ay, sí, gracias. Como les decía, aquí estamos con esta información, ¿verdad? Que básicamente de aquí salía todo, donde se tenían esos documentos. En el formulario, entonces, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Bueno, la idea era que yo donde ejecuto el formulario,
Yo llego y le pongo un número, digamos 056, y entonces acá me muestra el proceso al que pertenece, básicamente toda la información que teníamos acá, ¿verdad? Con una diferencia. Aquí me salía cuál era la fecha de la última revisión, que es el valor que ponemos aquí, y dependiendo de este código, ¿verdad? Que es el que está en esta celda, pues entonces yo decía si ese tipo de documento, en cuánto tiempo hay que hacerle la próxima revisión, ¿verdad? Que era lo que decía, si 365 días, si 30 días, no me acuerdo exactamente cuál cantidad de días. Entonces, eso es todo lo que tenía que hacer. ¿Ok? Entonces, si yo cambiaba aquí al 452, pues entonces me hacía la actualización con todo esto. Si yo ponía aquí el 010, pues entonces en este caso el 010, mira, no me puso el tipo, qué curioso. 010 sea, bueno, ahí veo después por qué. Pero ahí me iba mostrando esto y hacía esta suma. ¿Cómo lo hacíamos? Pues entonces, el evento, bueno, aquí algunas cosas, ¿verdad? De la parte de las propiedades que había que cambiar, pero el evento básico era acá, el after update de número. Entonces, primero tenía que verificar que no fuera vacío, activar la hoja correcta, y entonces acá en este caso yo estaba haciendo el cálculo sobre la columna B, que es donde está el número del documento. Entonces ahí leía de la fila 2 hasta la última y revisaba si lo que está en B coincide con el número que me puso el usuario, entonces escribía en el proceso, en el código escribía lo que estaba en la columna A. Dependiendo del valor del código, pues entonces yo aquí le tenía que poner si era, es que aquí me faltó incluir el EA. Si era un lineamiento, la cantidad de días era 365. Si era producto, era 45. Si era un reporte, 30. Y si era un servicio, 90. Ponía la descripción, ponía la última y convertía a fecha el valor de esta última para sumarle la cantidad de días y poderlo desplegar. Si eventualmente había un valor que no encontraba, eso no se los puse, digamos un valor que no encontraba, no, vamos a poner primero uno que sí, el 001, y si había un valor que no encontraba, pues entonces lo que tenía que hacer era limpiar todos estos controles para que no me saliera la información del anterior. Entonces, eso acá, hay varias formas de hacerlo, ¿verdad? Una forma es decir, bueno, si es este, despliega los datos y sale del for porque ya lo encontré. Si no es, pues entonces que me limpie todos los valores. Y eso era todo, eso y el salir. Eso era lo que había que hacer. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, profe. Uh-huh. El coso de select case y luego como poner case abajo, ¿lo vimos como en alguna práctica específica o no? Ah, sí, lo vimos en, ¿cuál la vimos? Fueron Profe, de es las que primeras. tal vez usted utiliza el select case, pero de igual manera se puede usar el if, ¿correcto? Sí, sí. Pero déjame ver, en alguna lo habíamos utilizado. Vamos a ver. En esta usé el if. Entonces esta es la... Ay, es que me estorba este menú del Zoom. Esta es la 6, en la 7 sería. Profe, creo que nunca hemos usado uno en clases. ¿Será que no? Bueno, pero No, igual se nunca. utiliza con el if. Bueno. O sea, sí lo vimos en una presentación que usted dio. Bueno, pero igual yo ahí no evalúo que hayan usado el select case, evalúo que hayan utilizado un condicional. ¿Ok? Entonces, para mí es diferente si usaron el select case o el if. Entonces, con el if tendría que haber sido así. If código txt.value es igual a LA or código txt.value es igual a PV, then, y entonces venía esto. ¿Ok? Yo les digo, yo no digo, usaron el select case, no lo usaron, está mal, no. Yo necesito que utilicen un condicional, el que ustedes quieran utilizar. Else if, y entonces aquí código txt igual a PO o código txt igual a RA,
Y entonces así lo tenían que utilizar. ¿Ok? ¿Sí, José Julián? Profe, tal vez, digamos, es que yo casi que nunca he usado el select case, pero sí veo que sí hay una facilidad por el control de los if y el end if, y tal vez a veces que uno se cuestiona dónde cerrarlos bien. No sé si por En ahí realidad, también hay una facilidad con esto. la única diferencia que hay entre el select case y el if es que en el if, digamos, yo aquí puedo, voy a quitar esto de aquí, poner, digamos, si código es tal, ¿verdad? Y digo, y descripción xd.value es igual a, no sé, PR, no sé, algo así, lo que sea. Entonces, la única diferencia que hay es que con un if yo puedo evaluar una variable o un control y otra variable. Son dos diferentes donde yo puedo establecer si esta tiene este valor y esta otra tiene este valor, puedo hacerlo. Con el select case, no. Yo solo puedo evaluar esto, código, solo una cosa. Si yo tengo que evaluar dos cosas diferentes, ya no puedo usar el select case. Es la única diferencia. ¿Ya? Entonces, en este caso, sí lo puedo usar porque solo estoy evaluando el valor de código. Entonces, si el código es LA o PV, PO o RA. Pero si tuviera que evaluar el código y la descripción, ya no puedo utilizar el select case. ¿Ok? Esa sería la única diferencia. Por lo demás es igual. Yo puedo dar rangos, puedo dar listas, puedo establecer relaciones de mayor o menor y demás. ¿Ok? Pero a partir de esto que tengo aquí, un solo valor. Y como les digo, si ustedes lo hicieron con el if, no es problema. De verdad no es problema. Igual está el condicional. De hecho, si ustedes ven aquí la rúbrica, está por acá, con la que hacemos la evaluación, yo pongo aquí una condición correcta. Aquí pongo que haya un condicional, no pongo que hayan usado el select case o que hayan usado el if. Lo que me interesa es que sepan que es una condición que hay que evaluar en algún momento. Y que esté bien hecha la evaluación. ¿Sí se gira? Profe, la nota del quiz pasado ya está. No sé. No se las han mandado. Ricardo es el asistente el que revisa esto. ¿Tiene que aparecerme como la nota de mediación o por correo? Profe, yo No creo que a sé, uno le llega un correo, pero bueno, a mí no me no sé si llega. él se las mandó. Voy a preguntarle. Sí, por favor. Y también para saber sobre el avance, el entregable 1. Ese se los entrego mañana. Mañana es viernes. Sí, para Sí, mañana. ok, Para gracias. mañana está listo, sí. ¿Algo más? No, ok. Entonces, no vamos a empezar ahorita a hablar de la otra práctica, porque ya son las 4:52. Entonces, esa la dejamos para de hoy en 8. La práctica general, esa sí les quedaría, probablemente no nos dé tiempo de hacerla, entonces, de resolverla en clase. En esta práctica 11, no es la 11. Me interesa más porque es donde les enseño a utilizar otro tipo de controles que no hemos visto, que son el cuadro de lista y ya no me acuerdo qué más. El cuadro de lista y y el tabulador. Esos dos. Entonces, esa sí la vamos a resolver de hoy en 8. Y sí, para el examen ustedes hacen la otra, que ya es aplicar todo lo que hemos visto. Ya en esa no hay absolutamente nada nuevo. Y ahí pues nos hablamos en horas de consulta o lo que necesiten para resolver cualquier consulta que tengan. Entonces, chicos, son las 4:53. Hacemos receso, nos unimos en la clase teórica a las 5:15. ¿Ok? Para que tengan 20 minutos. 5:15. Chaito. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Ok, chao.